Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito turco, dramas de novelas y todo lo que nos encanta de nuestras estrellas consentidas. Q Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos por AQ. Hoy prepúrense para un vídeo que les va a sacar chispas, porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales, los foros de fans y sobre todo nuestros corazones. Como ya abro en el eudo en el título, vamos a adentrarnos en el drama que se estuvo cocinando alrededor de nuestra querida Demet Özdemir y su relación superíndice 3N, bien, la percepción superíndice 3N pública de su relación superíndice 3N con Can Yaman. Agarren sus palomitas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que les traemos, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y darle mucho amor a este vídeo con un like. Su apoyo es el combustible que nos mantiene creando contenido para ustedes. Ahora vamos al meollo del asunto. Desde que Demet y Can protagonizaron la exitosísima novela, Erkenci Pu Haro Son más menos Ador, la química entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla. Era innegable. La gente se enamoró superíndice 3 de su relación superíndice 3N, de su coqueteo, de esa chispa que parecua indicar algo que una simple amistad entre compau más menos eros de trabajo. Y claro, la esperanza de que se convirtieran en pareja en la vida real era enorme. Erkenci no fue solo una telenovela, fue un fenómeno superíndice 3 cultural. Los personajes de Sanem y Can interpretados por Demet y Can, respectivamente, se convirtieron en iconos, y su historia de amor, llena de giros inesperados, humor y romance, cautivó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La serie se transmitió superíndice 3 en decenas de pauses, generando millones de fans que se conectaban a Trabu Copyright de redes sociales y foros en Lunea para discutir cada episodio, analizar las miradas entre los protagonistas y fantasear con la posibilidad de que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. La magia de Erkenci residua en la combinación superíndice 3N perfecta entre un guión ingenioso, una dirección superíndice 3N impecable y sobre todo, la innegable química entre Demet y Can. Su actuación superíndice 3N era tan natural y convincente que era difícil distinguir du superíndice 3 determinaba la ficción superíndice 3N y du superíndice 3 empezaba la realidad. Las entrevistas que concedieron juntos, las fotografías que compartieron en redes sociales y las ANU Copyright dotas que contaron sobre su experiencia en el set solo alimentaron a la ilusión superíndice 3N de los fans. Se crearon hashtags como #Candem, #Sanemcan y #Erkenci Forever, que inundaron las redes sociales con mensajes de amor, esperanza y admiración superíndice 3N. Sin embargo, el tiempo pasó superíndice 3, y aunque mantuvieron una buena relación superíndice 3N profesional, nunca confirmaron un romance. Demet, como sabemos, se casó superíndice 3 con el talentoso cantante Oyuzhan Párrafo. Un matrimonio que lamentablemente llegó superíndice 3 a su fin hace poco. Y aquí es donde empieza a complicarse la cosa. El matrimonio de Demet con Oyuzhan fue una sorpresa para muchos fans, quienes a pesar de los aún más menosos transcurridos desde Erkenci seguían aferrados a la esperanza de una relación superíndice 3N entre ella y Can. Aunque celebraron la felicidad de Demet, una parte de ellos nunca dejó superíndice 3 de su más menos con el reencuentro de la pareja que había conquistado sus corazones. La boda fue un evento mediático con cobertura exhaustiva en revistas y programas de televisión superíndice 3N del corazo superíndice 3N. Se habló superíndice 3 del vestido de novia, de la lista de invitados, y por supuesto, se comparó superíndice 3 la relación superíndice 3N de Demet con Oyuzhan con la que había tenido con Can durante las grabaciones de Erkenci. La noticia del divorcio de Demet fue por lo tanto, recibida con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por el fin de un matrimonio, pero esperanza por la posibilidad de que se abriera una nueva puerta en la vida sentimental de Demet. Los fans de Candem vieron en esta separación superíndice 3N una oportunidad para que el destino reuniera a los dos actores que habían hecho latir sus corazones con tanta fuerza. Tras el anuncio de su divorcio, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can comenzaron a resurgir con fuerza. La ilusión superíndice 3N de los fans se reavivó superíndice 3. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo a gritos que volvieran a estar juntos. Y es que, seamos honestos, la magia que tenían en pantalla era difícil de olvidar.
Los vídeos de Erkenci Kwai volvieron a viralizarse, los fanfics se multiplicaron, y las teorías sobre posibles encuentros secretos entre Demet y Can inundaron las redes sociales. La fantasua de una reconciliación superíndice 3n se apoderó superíndice 3 de la imaginación superíndice 3n de los fans, quienes proyectaron sus propios deseos y anhelos en la vida personal de los actores. Pero ¿qué copyright pasa cuando la realidad no coincide con nuestras fantasuas? Aquí es donde entra la parte delicada de la historia. Can Yaman, como todos sabemos, es un hombre guapo, carismático y digamos bastante popular entre las mujeres. Y últimamente se le ha visto con diferentes más menos eras de trabajo y amigas, desatando, inevitablemente, la furia de algunos fans. Can Yaman, desde el final de Erkenci Kwai, ha seguido desarrollando su carrera tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado otras series de televisión superíndice 3n, ha participado en proyectos internacionales, y ha cultivado una imagen de Galu, aventurero y cosmopolita. Su popularidad se ha disparado y con ella, la atención superíndice 3n mediática sobre su vida personal. Las revistas del Corazu superíndice 3n y los programas de televisión superíndice 3n del espectáculo siguen cada uno de sus pasos, y cualquier fotógrafo o vídeo que lo muestre en más menos a de una mujer es objeto de análisis y especulación superíndice 3n. ¿Por qué copyright digo furia? Pues porque algunos de los seguidores SAQ copyright rimos de la pareja, Candem, como se les conoce a Cariu más menos osamente, consideran que Can estuvo siendo desleal a Demet al dejarse ver con otras mujeres. Su asu de fuerte. Algunos comentarios incluso lo tachan de insensible e irrespetuoso por no tener en cuenta los sentimientos de Demet, que acababa de pasar por un divorcio. La reacción superíndice 3n de algunos fans ha sido desproporcionada y, en algunos casos, incluso agresiva. Han criticado a las mujeres con las que se ha visto a Can, han inundado sus perfiles de redes sociales con mensajes de odio, y han acusado al actor de jugar con los sentimientos de Demet y de los fans. Esta actitud refleja una falta de respeto hacia la vida personal de los actores y una incapacidad para distinguir entre la ficción superíndice 3n y la realidad. Y aquí es donde yo digo un momento. Creo que estamos cruzando una línea peligrosa. Es importante recordar que Demet y Can son personas individuales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No podemos imponerles nuestras expectativas ni exigirles que actúen de acuerdo a nuestros deseos. Los fans en su afán por ver cumplidas sus fantasías románticas, a menudo olvidan que las celebridades son seres humanos con derecho a la privacidad y a la libertad de elegir su propio camino. La presión superíndice 3n constante de los medios y de los fans puede ser abrumadora, y es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con emociones y sentimientos. Demet es una mujer fuerte e independiente y talentosa, que seguramente estuvo lidiando con su divorcio de la mejor manera posible. Y Can, por su parte, tiene todo el derecho de socializar y relacionarse con quien le plazca. No podemos pretender que su vida se detenga o se centre en complacer nuestras fantasías románticas. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su carrera ha ido en ascenso y ha participado en diversos proyectos cinematográficos y televisivos. Además de su talento actoral, Demet también copyright es admirada por su belleza, su carisma y su cercanía con sus fans. Su divorcio es un momento difícil en su vida, pero es importante recordar que tiene el derecho a superar este proceso a su propio ritmo y a tomar las decisiones que considere mejores para su futuro. Can Yaman, por su parte, es un actor reconocido internacionalmente con una base de fans leales en todo el mundo. Su personalidad extrovertida, su sentido del humor y su compromiso con causas sociales lo han convertido en un modelo a seguir para muchos superíndice 3 venes. Can también copyright tiene el derecho a disfrutar de su vida personal y a relacionarse con quien desee, sin tener que dar explicaciones a nadie. La presión superíndice 3n constante de los medios y de los fans puede ser difícil de manejar, y es importante respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Además, no tenemos ni idea de la relación superíndice 3n real que existe entre Demet y Can. Tal vez sean amigos, tal vez se tengan cariño más menos o tal vez simplemente se crucen en eventos laborales. No lo sabemos y tampoco tenemos derecho a saberlo si ellos no quieren compartirlo. Es crucial recordar que la relación superíndice 3n entre Demet y Can es asunto suyo, y que no tenemos derecho a entrometernos ni a juzgar sus decisiones.
Tal vez exista una amistad sincera entre ellos, tal vez haya un cariño más menos o mutuo, o tal vez simplemente se trate de una relación superíndice 3N profesional. Cualquiera que sea el caso, es importante respetar su privacidad y evitar especulaciones infundadas. Creo que es fundamental respetar su privacidad y dejar de lado las especulaciones infundadas. En lugar de criticar a Khan por salir con otras mujeres, deberíamos centrarnos en apoyar a Demet en este momento difícil. Enviarle mensajes de apoyo, admirar su talento y respetar sus decisiones. El apoyo a Demet Özdemir en este momento difícil es crucial. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos centrarnos en enviarle mensajes de apoyo, admirar su talento y respetar sus decisiones. Demet es una mujer fuerte y talentosa que merece todo nuestro respeto y admiración superíndice 3N. Es fácil dejarse llevar por las emociones y las expectativas, pero es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos reales. No son personajes de una novela que podemos controlar a nuestro antojo. Las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos como cualquier otro. Tienen emociones, sentimientos, más menos y frustraciones. Es fácil idealizarlos y proyectar nuestras propias fantasías en ellos, pero es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con vidas complejas. Este drama que se ha generado alrededor de Demet y Khan nos recuerda lo fácil que es caer en la trampa de las idealizaciones y las fantasías. Pero también Copyright N nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía y la responsabilidad en las redes sociales. Las redes sociales han transformado la forma en que nos relacionamos con las celebridades. Ahora tenemos acceso directo a sus vidas, a sus pensamientos y a sus emociones. Sin embargo, está cercano a también Copyright N conlleva una gran responsabilidad. Es importante utilizar las redes sociales de manera responsable, evitando comentarios ofensivos, respetando la privacidad de los DMS y promoviendo el diálogo constructivo. Dejemos que Demet y Khan vivan sus vidas como mejor les parezca, y enfoquemos Copyright Monos en disfrutar de su trabajo y admirar su talento. Al final, eso es lo que realmente importa. Lo más importante es disfrutar del trabajo de Demet Özdemir y Khan Yaman como actores. Su talento y dedicación superíndice 3N son lo que realmente importa, y deberíamos centrarnos en apoyar sus proyectos profesionales y celebrar sus logros. Dejemos que vivan sus vidas como mejor les parezca, y evitemos entrometernos en sus asuntos personales. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, recordamos que la gente se ilusionó superíndice 3 con la química entre Demet y Khan en Erkenci Kwai, luego vimos el matrimonio y divorcio de Demet, y ahora observamos el resurgimiento de rumores y las reacciones, a veces exageradas, ante la vida personal de Khan. Es importante mantener la perspectiva y el respeto. Es fundamental recordar que la relación superíndice 3N entre Demet y Khan es asunto suyo, y que no tenemos derecho a entrometernos ni a juzgar sus decisiones. En lugar de alimentar rumores y especulaciones, deberíamos centrarnos en apoyar su trabajo como actores y respetar su privacidad. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poco sobre este tema tan delicado. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que los fans están siendo demasiado exigentes con Khan? Du copyright genme sus comentarios abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo. Así que si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis amores. Cuídense mucho y recuerden siempre respetar a los DMS. Adiós superíndice 3S.